canal A Volar con Katsu. Yo soy Katsu, soy blogger de viajes y en esta oportunidad estamos visitando la preciosa, la famosísima, mega visitada ciudad de Brujas, probablemente una de las ciudades más visitadas de todo el país de Bélgica. Acompáñenme para disfrutar de su gastronomía, para pasear en sus hermosos canales y para ver los lugares que sí o sí tienen que visitar cuando visiten esta hermosa ciudad. Quiero contarles que esta ciudad es muy famosa por ser una ciudad medieval. Fue creada en el siglo IX después de Cristo. Imagínense la cantidad de años que tiene esto. Todos los edificios no datan de esa época, hay edificios de distintas épocas, pero tienen algunos ejemplos interesantes, sobre todo a partir del siglo XIII, que es cuando Brujas cobra relevancia. ¿Por qué cobra relevancia? Por una situación muy curiosa. Resulta que estamos a unos kilómetros muy cerca del mar. Hace mucho tiempo hubo un maremoto, la marea subió mucho y esto empezó a inundarse todo. Esto ya era una zona pantanosa, así que cuando vino la marea, esto se convirtió en un puerto. Hoy en día el puerto ya no está acá, pero sí que tenemos río espectacular, tenemos canales y podemos visitarlo en las distintas barcas. 78 millones de personas visitan esta ciudad por año. Es una completa locura. De hecho, está en el puesto número 3 de las ciudades europeas más visitadas en escala. Es decir, considerando la cantidad de habitantes que tiene respecto a la cantidad de turistas. Para llegar acá, les cuento, tuvimos que tomar un tren, más o menos 50 minutos del trayecto. El tren lo tomamos desde Bruselas y nos costó unos 20 euros la ida y creo que 16 la vuelta, así que más o menos esos son los tiempos que demoran. Fundamental cuando vengan a Bélgica, sea donde sea, a probar el chocolate, que es increíble. Y nos dieron un tip muy bueno. ¿Qué pasa? Cuando uno va a las grandes ciudades siempre encuentra las marcas espectaculares, bastante caras. De hecho, en Bruselas van a encontrar muchas marcas que son muy bonitas, son cadenas. Cada una se especializa en algo distinto, una se especializa en trufas, otro en praliné, cada uno tiene su especialidad. Claro, así de especialistas que son, que llevan tantísimos años en el mercado, que cuesta muy caro. De hecho, el kilo de chocolate puede rondar los 180 euros, para que se hagan una idea. Así que el gran tip que nos dieron, y se los voy a pasar a ustedes, es: no compren chocolates en Bruselas, sino que esperen a que vengan a Brujas. Porque acá en Brujas hay muchas chocolaterías artesanales. Chocolaterías artesanales que le ofrecen a precios mucho mejores. Miren esto. 29 euros el kilo, 39. Hemos visto por allá el kilo de chocolate a 30 euros. O sea, imagínense. Parece mucho dinero, pero si lo comparan con 180, termina siendo muy poco. Y una cosa también, si les gusta, si ustedes quieren ir a las primeras marcas porque les hace emoción, hay una cosa que acá es muy común, que son los outlets de chocolate. Deben preguntar, ¿qué es un outlet de chocolate? Bueno, los belgas son bastante inteligentes. Dijeron, bueno, no sé, el Día de la Madre. Pasa el Día de la Madre, nos quedan tantas cajas de chocolate y lo mandamos al outlet. Entonces la gente va y compra chocolates con la caja del Día de la Madre. Y bueno, el que no le importa, hace negocio. Ay, miren qué gracia, por favor. La botella de cerveza hecha con chocolate, o sea, las dos pasiones de la ópera combinados. Me encanta. Ahora vamos a pedir y vamos a probar juntos. No se preocupen por eso. Dios santo, chicos, lo que son estas cosas que venden acá, miren. Chocolate, 4,50 €. Bueno, parece un precio razonable. Chocolate de belga, chicos. Bueno, es un poco más caro. 11,90, 10,20. Acá en esta plaza hermosa en Brujas vamos a probar el verdadero chocolate belga, chocolate artesanal. Nos costó menos de 4 euros. Los 100 gramos estaban 4,80, me parece. A ver. ¡Ay, qué emoción, chicos! Este es uno que es con caramelo y sabe que nos lo recomendaron mucho. Está buenísimo, chicos. Qué mal que lo estoy pasando en Bélgica. Está buenísimo. Después vamos a seguir probando otros sabores. Muy rico. Íbamos caminando por acá y acabamos de encontrar una galería que, miren, ¿a qué personaje tenemos acá importantísimo, por supuesto, en Bélgica?
a Tintín, Tan Tan, que él es un personaje creado acá. Miren, por favor, tenemos toda una tienda dedicada a este personaje. A ver si podemos entrar y ver algunas cosas. Ay, no. Wow. Los precios bastante salados, ¿eh? Ay, pero no, si son fans, miren estas cartas. Cuesta 8,90, que bueno, podría ser mejor, podría ser peor. Ay, tenemos las tazas. Acá hay los pitufos, bueno, acá también, chicos, se crearon los pitufos acá en México. ¡Qué cosa más tierna! Tenemos a Pitufina. Pueden llevarse su recordito. ¡Ay, un pitufo! ¡Miren los pitufos! ¡Es precioso! Miren lo que tenemos acá. Si no quieren gastar tanto, 6,50 €. Llegó la hora del almuerzo y vamos a probar el plato nacional belga, las famosísimas papas fritas, y estamos, sí señores, en Casa Patata. Les cuento, ¿qué sucede acá? Las papas fritas no les dicen French fries, les dicen Belgian fries. A ver si la cámara me permite enfocar. Ahí está, ahí tenemos las Belgian fries, los precios alrededor de 10 €. Y con esta vista espectacular vamos a probar las famosas papas belgas. A ver, Dios santo, miren lo que es esto. Estas vienen con mayonesa y vienen con esto que es la carne que estuvimos probando cuando estuvimos en Bruselas. Es una carne marinada en cerveza. A ver, ¿qué tal este momento? Están buenísimas. Las patatas de acá, por lo que veo, son mucho más crujientes que las que estamos acostumbrados en el resto del mundo. Eso se ve a que tiene doble cocción. Primero lo fríen en aceite vegetal y luego en aceite animal o viceversa, pero bueno, tiene doble cocción. Y les cuento una anécdota curiosa. Acá cuando vean traducido del francés al inglés, no van a ver que dice French fries, van a decir Belgian fries. Y eso se ve que después de una guerra, cuando vinieron los ocupantes a este territorio, vieron que la gente comía muchas papas fritas, dijeron, ¿qué es eso? Y deben ser French fries, fry de frito y French de francés, porque la gente hablaba francés. Claro, no eran franceses como tal, sino que eran belgas, así que en realidad las famosas patatas francesas, las famosas French fries, son Belgian fries, así que no se dejen engañar. Todo en realidad responde a un error de traducción. Estamos entrando a un lugar que se llama la Basílica de la Santa Sangre. Es un lugar muy importante porque en teoría acá se encuentran restos de la sangre de Jesucristo. La realidad es que el Vaticano no confirmó esta teoría, pero tampoco la desmintió. Hay escritos muy antiguos que se han encontrado, en los cuales surge que los reyes de este país en su momento llevaron las cruzadas hasta la Tierra Santa, hasta Jerusalén, por lo cual puede tener cierto sentido el hecho de decir que acá se encuentran los restos de la sangre de Jesucristo. Ya les digo, es creer o reventar. ¿Ustedes qué eligen? ¿Creen o no creen? Lamentablemente pude grabar parte de la basílica, pero no así el sector donde está teóricamente guardada la sangre de Cristo. Estaba prohibido grabar. Sinceramente, no sé si me lo terminé de creer. Realmente yo no conecté con la situación. Elías nos lo había recomendado mucho, había dicho que estar ahí era impresionante. Yo no viví eso, pero bueno, cada uno tiene su propia experiencia. Si ustedes son muy religiosos, quizás quieran venir a verla, me contarán en comentarios. Es importante que sepan que la entrada a este lugar es gratuito, pero sí es cierto que está limitado en horario, así que ténganlo bien en cuenta, que a las 4 cierra. Si tienen que hacer otra excursión, bueno, déjense esta una de las primeras. Y como estamos en la famosa Venecia del Norte, no podíamos irnos de acá sin probar estos barquitos
estas pseudo góndolas, y digo pseudo góndolas porque no son góndolas como tal. Nos contaron que acá góndolas no hay, pero sí que hay estos barquitos que te pasean. Te pasean por 15 euros, niños cuesta menos, creo que eran 9 euros, y dura más o menos 35 minutos todo el paseo, que dicen que es muy recomendable, así que vamos a verlo y les cuento después qué tal. Les quería decir una cosa interesante, muy interesante, de por qué esta ciudad es conocida como Brujas. ¿Qué pasa acá? Hay historia de brujas, es una ciudad con magia negra. ¿Qué pasa con esto? En realidad es mucho más sencillo que eso, y es que esta ciudad, en el idioma que se habla acá, que es el neerlandés o el flamenco, es conocida como Brugge. Entonces, cuando vinieron los españoles acá a negociar, ellos escuchaban Brugge, 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 y dice, Brujas. Esta ciudad entonces es conocida como la ciudad Puentes. Brugge en realidad significa puentes y se llama así porque tiene ni más ni menos que alrededor de 50. Gracias a estos barcos hermosos es que vamos a poder conocer sus canales, pasar por sus puentes. Así que acompáñenme y veremos qué tan lindo es y si vale o no la pena la excursión. Ustedes juzguen con sus propios ojos y después en comentarios me dicen qué les pareció, si la harían o no la harían. La verdad, muy linda, nos tocó un día espectacular, eso ayudó mucho. Se les recomiendo, es una excursión interesante. Todavía no tuve el lujo de estar en Venecia. No creo que sea la misma experiencia, me parece, porque acá, si bien es verdad que hay canales, no es que es todo canal, sino que hay río, pero uno puede caminar perfectamente por la ciudad sin ningún tipo de problema. Aparte, cuando estás en el barquito no te hace un gondolero que te cante ni nada de eso. Pero más allá de todo esto, es muy linda experiencia. Y si ustedes están preguntando cuál es la mejor época para venir a esta ciudad, o si tienen ya la duda de para venir al país, definitivamente sería en verano. No solo por las temperaturas, que en invierno bajan mucho, sino por tema solar. ¿Qué sucede, chicos? Acá, a partir de octubre más o menos, el sol sale tipo 9, pero yo a las 4 y pico ya está anocheciendo. Así que si quieren sacarle la mayor cantidad de jugo, les sugiero que vengan a partir de mayo y hasta septiembre, y ahí venimos bien. Desde acá nos despedimos de la hermosísima ciudad de Brujas. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Realmente caminamos por estas calles y uno siente que está metida en un cuento de hadas. Muy, muy hermoso, se las recomiendo a todos. Ten en cuenta que muy pronto vamos a estar visitando 2 nuevos países, el sur de Francia y Mónaco. Así que suscríbanse porque no se lo van a querer perder. Les mando un beso muy grande y no se olviden, síganme para seguir volando con Katsu. Desde acá nos despedimos de la hermosísima ciudad de Brujas. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Realmente caminamos por estas calles y uno siente que está en medio de un pueblo. Realmente caminamos por estas calles. Me despido desde acá, desde la hermosísima ciudad de Brujas.